Alejandro, no tienes ni idea de lo que hice ayer por la noche. Pasé casi toda la noche a ver fotos en internet. No te digo lo que vi, ni te imaginas. Empezamos bien hoy, ¿eh? Mira, que tú empiezas siempre mal conmigo. ¿Por qué? Según tú, ¿qué tipo de fotos estuve viendo? ¿Fotos de...? ¿Paisaje? Exacto. Ah, vaya. No, en serio, fuera de bromas. Vi fotos hermosas de hace más de 100 años, de una calidad increíble. No lo imaginaba. ¿Cómo no? Mira, aunque haya habido un gran progreso tecnológico en estos 100 años, desde el punto de vista fotográfico, más o menos los instrumentos que se utilizaban al principio de la fotografía son muy similares a los bancos ópticos que se utilizan todavía hoy en la fotografía profesional. Han evolucionado reduciendo las dimensiones, los aparatos y sobre todo ha mejorado la resistencia, pero si consideras los esquemas ópticos de los objetivos de finales del siglo XIX, son exactamente iguales a los de hoy. Solamente se introdujo el tratamiento multicapa para un mejor resultado del color, pero desde el punto de vista de los instrumentos seguramente podían obtener resultados de muy alta calidad en esa época. Me has hecho tener muchas ganas de aprender cosas nuevas. ¿Qué hacemos hoy? Bien, entonces hoy empezamos con nociones históricas de la fotografía de paisaje. Luego veremos el uso de la luz natural, cómo colocarse respecto al sol, hasta introducir el concepto de latitud de exposición y una pequeña introducción al sistema de zonas. Bien, empezamos. Anthony, empecemos desde las primeras imágenes fotográficas. Al principio, digamos, los fotógrafos se limitaban a tomar vistas de ciudades o de lugares no muy lejanos a sus estudios, porque las técnicas que usaban, como la del collodion húmedo, obligaba a los fotógrafos a llevar consigo todo lo que necesitaban para la preparación de los materiales. Por lo tanto, debían llevar toda la cámara oscura encima. Incluso algunos fotógrafos que documentaron la guerra de secesión se movían con carretas para llevar la cámara oscura. Los más valientes llegaban hasta el campo de batalla cargando con todos estos aparatos. Después, con la llegada del romanticismo, la fotografía de paisaje empezó a imponerse como género autónomo. A principios de este periodo, finales del siglo XIX, los fotógrafos tenían todavía un complejo de inferioridad con respecto a la pintura. Por lo tanto, nació el movimiento del pictorialismo, cuyo fin consistía en obtener imágenes que, por su compleja técnica de preparación, parecían pinturas, usando técnicas que trataban también de obtener efectos similares desde el punto de vista de la imagen. Técnicas como el bromóleo, la goma bricomatada, que obligan a horas y horas de preparación para una sola toma. Por este motivo, el soporte preferido de los fotógrafos pictorialistas era el calotipo, porque daba poca nitidez a los detalles que recordaba un poco el gusto impresionista de la época. Entre los fotógrafos paisajistas más famosos están Legrey, Henry Pitts Robinson, Ray Lander, pero también muchos rusos un poco menos conocidos por nosotros, como Visnakov y Bulgak. ¿Y algunos más? Por ejemplo, en Italia no debemos olvidar las exposiciones importantes que se llevaron a cabo en Turín en 1898 y 1902. Además, en 1904 empezó la publicación de la revista Fotografía Artística, que siguió hasta 1917. En Italia había algunos fotógrafos como el turinés Guido Rei, que además de ser fotógrafo era alpinista y el mejor exponente del club alpino italiano. Siempre en la zona de Turín, otros fotógrafos como Domenico Riccardo Peretti, Griva o el mismo Vittorio Sella documentaron el paisaje de estas zonas. Turín era una ciudad muy fotográfica. Sí, ha sido una de las ciudades, digamos, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la fotografía era muy activa y también el cine. El cine italiano nació en Turín. Otros exponentes piamonteses, como Secondo Pia, también... Es el que fotografió la síndone y descubrió que se trata de un negativo. Sí, es él el que fotografió la síndone. Y no solo, era también un conocido fotógrafo paisajista. Piensa que recorrió los paisajes piamonteses y valdostanos en una carreta tirada por bueyes, documentando no solo las bellezas paisajísticas, sino también las rurales y del paisaje humano de esta zona. También hablaste de Vittorio Sella. Sí, Vittorio Sella, también piamontés, para ser exactos de Biella, uno de sus trabajos más importantes fue la documentación de la expedición del duque de los Abruzos en 1909 al Caracuro. Pero cámaras tan pesadas a esa altura. Sí, bueno, era una expedición muy bien organizada, con cargadores que ayudaban a los fotógrafos con los equipos. Y mientras tanto, ¿qué pasó con el pictorialismo? Mira, el pictorialismo se basa en dos conceptos, quizá equivocados. Primero, que la fotografía debería imitar las artes mayores, y sobre todo que existían las artes mayores. Luego, en 1903, con la creación de la revista Camera Work de Stiglitz y otros fotógrafos,
Se trata de crear el concepto de la fotografía como instantánea, como el mejor instrumento para documentar la velocidad de cambio de la contemporaneidad. Y por lo tanto, la rapidez de visión de este arte lo coloca como un arte moderno. Y para ti, Alejandro, ¿quién fue el más grande de los fotógrafos paisajistas? Establecer quién ha sido el más grande no es fácil. De cualquier modo, seguramente entre los paisajistas, Ansel Adams ha sido un punto de referencia. Además de ser un gran fotógrafo, fue un gran teórico de la fotografía. Publicó muchos libros, de los cuales el más famoso es El negativo, en donde teorizó el sistema zonal. Luego, junto con Edward Weston y Modern Cunningham y Van Dyke, fundó el grupo fotográfico F64. F64. Sí, es una apertura del diafragma, F64. Los objetivos profesionales utilizan aperturas de diafragma que llevan hasta estos valores. Considera que 22 es una apertura media en estas ópticas, y el grupo fundado por Ansel Adams tenía como objetivo alcanzar la máxima calidad, sobre todo desde el punto de vista de la nitidez, calidad que se obtiene exactamente utilizando la basculación de los bancos ópticos y también las cerraduras extremas del diafragma hasta F64. ¿Y alguien más? Bueno, entre los fotógrafos que han trabajado en el paisaje, seguramente uno de los más importantes es Franco Fontana, famoso por sus paisajes de colores intensos y líneas esenciales. Otro podía ser Giacomelli, que al contrario exageraba los contrastes hasta volver sus paisajes casi abstractos. También Luigi Ghirri, que trabajó con colores muy tenues e imágenes de tonos enrarecidos, casi oníricos. Y el mismo Berengo Gardin, aunque es un fotógrafo que se encuentra un poco más a mitad entre fotógrafo paisajista y de reportaje, y que trabajaba con una Leica con telémetro, como Henri Cartier-Bresson, y aún hoy es fiel a la fotografía en película. Pero me falta un nombre, el tuyo. Tú no estás entre estos grandes. Está bien, todavía no, dentro de poco verás que... Bueno, entonces espero. Lo que noto en estas imágenes es el uso de la luz. Parecen cuadros, pero solo estaba el sol. Sí, considera, sobre todo para el fotógrafo paisajista, el sol es el pincel que tiene a disposición para retratar los paisajes. Piensa en los cuadros de los impresionistas, por ejemplo Monet, que volvía en diferentes estaciones y a diferentes horas del mismo día a retratar el mismo sujeto representándolo cada vez de diferente manera. ¿Crees que yo también puedo probar? Sí, no solo puedes probar, debes hacerlo para no conformarte nunca con la primera impresión. Debes regresar varias veces al mismo lugar, tratar de entender el sol, cambiando su posición, cambiar las sombras en el sujeto y la reproducción tridimensional del objeto mismo. Entonces, la regla «ten siempre el sol atrás» ya no vale. Esa es una regla del principiante absoluto. Digamos que es la regla que te ayuda a obtener fotos de postal correctas. Pero vamos, con la experiencia uno debería empezar a experimentar otras posiciones de la luz. El sol lateral, por ejemplo, te ayuda a evidenciar la tridimensionalidad del sujeto. Además, si usas el polarizador, te ayuda también a acentuar sus efectos, el de reducción de reflejos y el de oscurecer el cielo. ¿Cuál es la hora mejor para fotografiar? Mira, no existe una determinada hora para fotografiar, no hay una hora mejor, sino que hay una hora mejor para poner en evidencia las características de ese determinado sujeto. Pero en general debes evitar las horas centrales del día, porque el sol está muy alto y por lo tanto no crea sombras capaces de restituir de la mejor manera los sujetos fotografiados. Considera, al contrario, que al amanecer y al atardecer, cuando el sol está más bajo, generalmente hay sombras más alargadas que restituyen mejor la tridimensionalidad de los sujetos, y a menudo también la entonación cromática de la escena puede cambiar. Además, si se logran captar al atardecer las luces muy cálidas o en la mañana la neblina, le da un aspecto azul que nos da la idea de la atmósfera. Entonces, es importante la hora del día, pero si entendí bien, también la estación. Sí, también la estación es importante, y no solo, también las condiciones climáticas. Considera el efecto que puede tener un día ventilado que limpia la atmósfera y por lo tanto te permite mejorar la visibilidad hasta el horizonte. Pero atención, una condición de este tipo puede exaltar demasiado los contrastes y hacer difícil la reproducción de las sombras. También cuando estamos cerca de una tormenta, esto te permite fotografiar quizá un cielo rico de nubes que puede dar encanto a tu imagen. O inmediatamente después de la tormenta, cuando la atmósfera parece lavada, se mejora al máximo la visibilidad y el contraste de la escena. ¿Y si nieva?
Si nieva, te quedas en casa porque hace frío, pero si sales a fotografiar, te aconsejo usar el flash que te permite iluminar el primer plano, pero en vez de usarlo con el tiempo sincrónico de la cámara, que te daría una exposición breve y la luz bajaría apenas te alejes del primer plano. Mide la exposición antes y luego utiliza el tiempo que te ha dado el exposímetro con un golpe de flash, de manera que podrás capturar la luminosidad del paisaje y del fondo iluminando los copos en primer plano que te darán la atmósfera típica de la nevada. Hablando siempre de condiciones climáticas, la niebla no es un buen sujeto, ¿verdad? En general no, porque quita nitidez a la imagen y podría darte sujetos con el contorno indistinguible. Pero considera que la niebla tiende a eliminar la nitidez según se va alejando del objetivo de la cámara. Por eso, si logras poner sujetos en primer plano, estos saldrán bien nítidos y marcados, y el efecto de gradual decaimiento de la calidad de la imagen podría ser hasta agradable y puede ser utilizado de manera creativa. Bien. Oye, el año pasado hice unas vacaciones hermosas en la montaña, de verdad bonitas, en un chalet muy bonito, hermoso por dentro. Quería hacer una foto donde se viera fuera de la ventana el paisaje y dentro a las personas que quería fotografiar. Solo que no me salía. O dentro era todo perfecto y fuera era clarísimo, quemado, como dices tú. Quemado. O al contrario, todo fuera era perfecto y dentro era todo oscuro. Completamente. ¿Qué hago para balancear las cosas? Sí, mira, esto es debido al hecho de que no es que tu exposímetro se equivocara, pero haciendo una lectura media ponderada daba la preferencia a uno de los dos aspectos, o al interior o al exterior. Por lo tanto, no te permitía reproducir correctamente ambos. ¿Y cómo se hace? En realidad hay dos métodos para poder obtener una completa legibilidad, ya sea en las zonas de sombra en primer plano que en el fondo iluminado. Puedes utilizar un golpecito de flash para aclarar el primer plano de manera que lo lleves al valor que te da el exposímetro del segundo plano, que está muy iluminado. También puedes utilizar la técnica del HDR en postproducción si trabajas en digital. ¿HDR? HDR es una técnica que se llama High Dynamic Range. Sí, ¿qué es? Sirve para ampliar la gama dinámica de tu sensor y por lo tanto le permite captar la latitud de exposición extendida en condiciones de este tipo. ¿Es algo que viene en la cámara o aparte? No, es un procedimiento de postproducción. Ya hablaremos de eso más adelante. Habrá una lección entera dedicada a este argumento. Se trata de hacer dos tomas, una para el sujeto en primer plano más oscuro, expuesto correctamente, y una expuesta para el segundo plano. Luego las fundes en fase de postproducción. Bien. Pero como te he dicho, más adelante veremos de qué se trata. Bueno, has usado dos términos que no conozco: latitud de exposición y gama dinámica. Sí, de hecho todavía no hemos hablado de eso. Latitud de exposición es la capacidad de un soporte, ya sea película o sensor digital, de capturar detalles en sobre o subexposición y devolverlos con el exacto valor tonal. Considera que cada soporte tiene la capacidad, además de la exposición indicada en el exposímetro, de ir en sobre o subexposición, manteniendo una correcta reproducción de las tonalidades de la imagen, pero hasta cierto límite. Pasando este límite se va irremediablemente o a las luces quemadas o a las sombras demasiado cerradas, en el negro completo. La diferencia entre estos dos márgenes extremos la llamamos margen de error. Esto es, un fotógrafo al exponer puede permitirse de sobre o subexponer dentro de este margen. Según el soporte utilizado puede variar la latitud de exposición. Considera que para las películas negativas, ya sean a colores o blanco y negro, es bastante amplia y por lo tanto en general permite a los fotógrafos reproducir de manera bastante correcta hasta los contrastes fuertes. Mientras que la diapositiva es mucho más limitada y se necesita ser más exactos en la exposición. ¿Y los sensores? También sobre los sensores la latitud de exposición tiene límites. Generalmente son inferiores a los de las películas negativas, pero son siempre superiores a las diapositivas. En el digital existe la posibilidad de incrementar la gama dinámica con otros métodos. Perdón, ¿la gama dinámica? La gama dinámica es la capacidad de un soporte, película o sensor digital de grabar detalles en altas luces y en sombras contemporáneamente. Por consiguiente, es lo que limita a los soportes fotográficos porque no tienen la capacidad de devolver lo que percibimos con el ojo humano. Muchos aconsejan en el digital comportarse como se hacía en la película diapositiva, o sea, tener la tendencia a subexponer ligeramente la imagen para evitar que se llegue a las altas luces. El riesgo de hacer esto es que demasiados detalles caen en las zonas de sombra muy oscura. ¿Y qué puedo hacer? Lo ideal sería comportarse como se hacía con la película negativa, o sea, sobreexponer lo más posible la imagen pero sin ir a tocar las altas luces.
Ten cuidado. Quizá observando inmediatamente después de la toma la gráfica, el histograma de la imagen, teniendo cuidado que no haya en el lado derecho de la gráfica líneas verticales que significarían la pérdida de algunos detalles de nuestra imagen en las altas luces, por lo tanto, no representarlas en la imagen correcta. O sea, si no quiero quemar las altas luces, el gráfico debe tener forma de campana sin líneas verticales a la derecha. ¿Pero qué significa sí? Claro que no las quiero quemadas. En ciertas situaciones podemos hacer entrar en el encuadre altas luces completamente quemadas. ¿Recuerdas cuando hablamos de la exposición en contraluz para dar un efecto más dramático a la imagen? Sí. A veces, si se pone el sol en el encuadre, podemos obviamente también representarlo como luz quemada. Si esto se representa como blanco en la imagen, no es un problema, al contrario, contribuye a la creatividad de nuestra imagen. Lo mismo que si fotografiando en la noche metemos un farol o una fuente de luz, también esta puede ser representada como completamente blanca. La diferencia es que debemos evitar llegar a las luces quemadas cuando fotografiamos objetos o sujetos que deben tener un detalle, como por ejemplo un muro blanco o el vestido de una novia. En este caso necesitamos hacer que la luz no sea quemada y que nos dé la sensación de la trama del material. Bien. De cualquier manera, en el digital, como dicen los autores americanos, se necesita exponer a la derecha expose to the right. Significa... Expose to the right. Perdona, es verdad que eres un perfeccionista. Pequeña lección de inglés, pero está bien. Quiere decir tratar de concentrar la mayor parte de los detalles de nuestra imagen en la parte derecha del gráfico del histograma. Pero así todas las fotos me saldrán claras. Sí, de hecho las imágenes que saldrán de tu cámara serán muy claras, pero en fase de producción, sobre todo utilizando el archivo RAW, iremos a oscurecerlas ligeramente para aumentar la gama dinámica. Es como si aplicamos el sistema zonal de Ansel Adams al digital. Tengo la fuerte impresión de que la postproducción es una cosa muy, muy importante. Sistema zonal. De hecho, ya he escuchado hablar de esto, pero me parece una cosa un poco esotérica. No tiene nada esotérico. Es un método muy complejo, teorizado por Ansel Adams para la exposición de las películas en blanco y negro. Prácticamente el objetivo de este método es permitir al fotógrafo obtener en la impresión final la imagen que había ya visualizado en la fase de la toma. Bien. Obviamente no es posible reproducir el descarte de luminosidad presente en la realidad en un material fotográfico. Porque, si recuerdas, como hemos dicho antes, hay límites que impiden la reproducción de todas las variaciones de luminosidad. Pero estas pueden ser traducidas en escala de tonos gris variable. Esta escala de tonos de gris tiene en los extremos el negro, en las zonas donde el plateado metálico, en fase de revelado, se oxida completamente y se transforma en plata negra. Al contrario, en las áreas donde pocas sales de plata resultan transformadas en plata metálica, se obtiene casi la transparencia. Bien. En medio de estos dos valores extremos tenemos una variación de tonos de gris, que van desde la transparencia al negro, y esto se define como la escala tonal continua. Ansel Adams no hizo más que subdividir la escala tonal continua en 11 zonas diferentes, donde cada una se distingue de la otra de un stop de exposición, y asignó a cada una de estas zonas un valor de gris exacto y determinado. Así tenemos zonas que van de 0 a 10. A la zona de 0 corresponden las zonas de negro, las más oscuras, mientras que a las de 10 les corresponden las zonas más claras, las de la luz completamente quemada. A mitad de esta escala está la zona 5, que es nuestro gris medio 18%, ¿te acuerdas? El valor de referencia para la exposición, que además es el valor que hace de eje en la inversión entre positivo y negativo. La teoría está bien, pero la escala, en la práctica, ¿cómo se aplica? En realidad, este sistema se estudió para utilizarlo con las películas planas de gran tamaño, donde cada toma podía ser expuesta y tratada en fase de revelado por separado. Actualmente, con las películas de rollo, hay dificultades de operación mayores, porque cuando tienes la película en la cámara, estás obligado a tomar fotos exponiendo de igual manera todo el rollo y por lo tanto a revelarlo igual. De todos modos, considera que si un fotógrafo encuentra un sujeto que considera importante, normalmente no hace solo una toma, prueba diferentes soluciones, desde diferentes puntos de vista, y puedes hasta hacer varias tomas y luego darle a ese rollo un tratamiento específico para utilizar el sistema zonal. De cualquier manera, en la base de todo está la decisión de dónde colocar el gris medio. O sea, no se usa la indicación del exposímetro de manera pasiva, sino que la utilizamos como información, y somos nosotros que elegimos a qué valor tonal, a qué zona de la realidad asignar el valor tonal del gris medio al 18%. Después miraremos las otras zonas presentes en la imagen, los otros valores de luminosidad. ¿En qué zona irán a caer?
o sea, qué valor de gris se le asignará en base a la escala tonal formulada por Ansel Adams en las 11 zonas. Obviamente se necesitará tener cuidado que partes de nuestra imagen no vayan a caer en la zona 0 ni en la zona 10, que son las zonas extremas, las del blanco extremo y las del negro total. Negro extremo. Y por lo tanto debemos tratar de evaluar el resto de los tonos de nuestra imagen. Y si eventualmente hubiera zonas de fuerte sobreexposición o de fuerte subexposición que nuestra película no logra advertir, tendremos que destinar a esas zonas una parte menos importante del encuadre o, si es posible, tratar de evitarlas. Obviamente también esta regla tiene sus excepciones. No siempre queremos excluir las partes extremas de la escala tonal. Hay fotos en las que quizá queremos que nuestro sujeto salga muy iluminado en la completa oscuridad. En este caso, entonces, no quitaremos las partes que van a caer en las zonas oscuras, los valores 0 y 1. Dejaremos un negro total con nuestro sujeto que así sale del negro. Los problemas empiezan cuando en nuestra imagen hay residuos de luminancia, o sea, luminosidad muy fuerte entre zonas de sombra y zonas de luz. Por ejemplo, un paisaje nevado donde hay árboles que dan una sombra fuerte. En este caso, la película no puede devolverlo y salimos de los valores de nuestra escala tonal. Si expones para las sombras y tratamos de volver claros los detalles en la sombra, inevitablemente quemaremos las luces. Si expones para las luces, inevitablemente todas las zonas de sombra irán a caer al negro total. Entonces, no hay una solución. Bueno, en realidad existe una solución, porque el sistema zonal, como te decía antes, es un procedimiento que comprende la fase de exposición, pero también la de revelado. Por eso, en este tipo de casos, en la fase de exposición, vamos a sobreexponer nuestra imagen para después subrevelarla en la fase de revelado, para bajar el contraste y ampliar la gama dinámica de nuestra película. Se puede verificar también la situación opuesta, o sea, quizá tener un día nublado donde no hay gran descarte de luminosidad entre las zonas iluminadas y las de sombra, porque el sol está tapado por las nubes. En este caso, querremos aprovechar al máximo la latitud de exposición de nuestra película y, por lo tanto, reaccionamos de manera totalmente opuesta. En la fase de exposición, subexponemos para luego sobrerevelar en fase de revelado, de manera que aumente el contraste, aprovechando así las 11 zonas y tener una imagen que vaya del blanco al negro. De este modo, exageraremos más las sombras y exaltaremos más las partes de luz. Sí. Por suerte, todo esto del sistema zonal, hoy, con el digital quizá ya no es actual. No, al contrario, aún es actualísimo. Mira, es verdad que el sistema zonal nació con la película, sobre todo con las películas planas, pero todavía se usa mucho con el digital, a causa de todos los conceptos concernientes a la parte expositiva, sobre todo la filosofía de exponer la fotografía, escogiendo dónde poner los tonos y dónde hacer caer las áreas de la exposición. También la cuestión de la que hemos hablado, o sea, de excluir las zonas extremas de nuestra imagen, es válida ahora en el digital. Además, utilizando los archivos RAW, podemos en fase de exposición sobre o subexponer para luego en fase de postproducción, obviamente no lo haremos en la cámara oscura, sino frente al ordenador, regular los archivos en consecuencia y ampliar o reducir la gama dinámica de nuestra imagen. Con Photoshop. Claro. Bueno, Anthony, en resumen, hoy hemos hablado de algunas nociones históricas, empezando por el pictorialismo hasta Ansel Adams. Hemos visto el trabajo de los paisajistas italianos de finales del siglo XIX, luego hemos afrontado el tema de la exposición utilizando la luz natural en diferentes horas del día, diferentes condiciones climáticas como lluvia, nieve y cielos tempestuosos. Hemos visto las dificultades exposimétricas, alguna noción sobre la latitud de exposición y hemos introducido el concepto de zona tonal. Yes. Ahora podrías probar a hacer algunos ejercicios buscando un paisaje y fotografiándolo bajo diferentes condiciones climáticas. Un día con el sol, en alto, para que tengas contrastes muy fuertes, sombras netas y luces quemadas. Trata de contenerlo utilizando las indicaciones que te he dado sobre la postproducción y sobre la exposición en el momento de la toma. Luego regresa cuando haya una situación completamente opuesta, un día muy nublado, así tendrás un contraste muy limitado y tendrás que tratar de ampliarlo actuando al contrario, esto es para aprovechar de la mejor manera la gama dinámica de tu sensor. De hecho, ya elegí el lugar. Después te cuento cómo me fue. Pictorialistas era el calotipo.
porque daba poca nitidez a los detalles que recordaba un poco el gusto impresionista de la época. Entre los fotógrafos paisajistas más famosos están Legrey, Henry Pitts Robinson, Ray Lander, pero también muchos rusos un poco menos conocidos por nosotros, como Visnakov y Bulgak. ¿Y algunos más? Por ejemplo, en Italia no debemos olvidar las exposiciones importantes que se llevaron a cabo en Turín en 1898 y 1902. Además, en 1904 empezó la publicación de la revista Fotografía Artística, que siguió hasta 1917. En Italia había algunos fotógrafos como el turinés Guido Rei, que además de ser fotógrafo... Alejandro, no tienes ni idea de lo que hice ayer por la noche. Pasé casi toda la noche a ver fotos en internet. No te digo lo que vi, ni te imaginas. Empezamos bien hoy, ¿eh? Mira, que tú empiezas siempre mal conmigo. ¿Por qué? Según tú, ¿qué tipo de fotos estuve viendo? ¿Fotos de...? ¿Paisaje? Exacto. Ah, vaya. No, en serio, fuera de bromas. Vi fotos hermosas de hace más de 100 años, de una calidad increíble. No lo imaginaba. ¿Cómo no? Mira, aunque haya habido un gran progreso tecnológico en estos 100 años, desde el punto de vista fotográfico, más o menos los instrumentos que se utilizaban al principio de la fotografía, la llegada del romanticismo, la fotografía de paisaje empezó a imponerse como género autónomo. A principios de este periodo, finales del siglo XIX, los fotógrafos tenían todavía un complejo de inferioridad con respecto a la pintura. Por lo tanto, nació el movimiento del pictorialismo, cuyo fin consistía en obtener imágenes que, por su compleja técnica de preparación, parecían pinturas, usando técnicas que trataban también de obtener efectos similares desde el punto de vista de la imagen. Técnicas como el bromóleo, la goma bricomatada, que obligan a horas y horas de preparación para una sola toma. Por este motivo, el soporte preferido de los fotógrafos espías son muy similares a los bancos ópticos que se utilizan todavía hoy en la fotografía profesional. Han evolucionado reduciendo las dimensiones, los aparatos y sobre todo ha mejorado la resistencia, pero si consideras los esquemas ópticos de los objetivos de finales del siglo XIX, son exactamente iguales a los de hoy. Solamente se introdujo el tratamiento multicapa para un mejor resultado del color, pero desde el punto de vista de los instrumentos seguramente podían obtener resultados de muy alta calidad en esa época. Me has hecho tener muchas ganas de aprender cosas nuevas. ¿Qué hacemos hoy? Bien, entonces hoy empezamos con nociones históricas de la fotografía de paisaje. Luego veremos el uso de la luz natural, cómo colocarse respecto al sol, hasta introducir el concepto de latitud de exposición y una pequeña introducción al sistema de zonas. Bien, empezamos. Anthony, empecemos desde las primeras imágenes fotográficas. Al principio, digamos, los fotógrafos se limitaban a tomar vistas de ciudades o de lugares no muy lejanos a sus estudios, porque las técnicas que usaban, como la del collodion húmedo, obligaba a los fotógrafos a llevar consigo todo lo que necesitaban para la preparación de los materiales. Por lo tanto, debían llevar toda la cámara oscura encima. Incluso algunos fotógrafos que documentaron la guerra de secesión se movían con carretas para llevar la cámara oscura. Los más valientes llegaban hasta el campo de batalla cargando con todos estos aparatos. Después, con